No, ese tipo de cristianismo no sirve. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está atacando en esta carta. No lo olviden. En este video, el pastor Sugel Michelin nos enseña cuál es el falso cristianismo que no sirve y cuáles son sus consecuencias. Además, el pastor nos advierte de caer en una serie de pecados que nos llevan a vivir ese falso cristianismo. A continuación, vamos a empezar a escuchar este edificante mensaje. Pero mis hermanos, lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas. El mundo necesita ver a una iglesia que muestra a través de una vida transformada el poder del evangelio. El mundo necesita ver allá afuera una iglesia que no coquetea con esas cosas. El mundo necesita ver una iglesia donde las mujeres se visten con modestia. No es muy fácil protestar. Lo difícil es vivir como cristianos. Miren, mis hermanos, este mundo está difícil. Y los que van a hacer la diferencia en un mundo como el nuestro no son cristianos tibios que vienen los domingos a la iglesia a calentar un asiento. No, ese tipo de cristianismo no sirve. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está atacando en esta carta. No lo olviden. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está evidenciando aquí. Ese tipo de cristiano que vive enarbolando la bandera de sus derechos, la bandera de su libertad, pero no están dispuestos a ejercer el dominio propio, a poner un límite a sus apetitos, a sus inclinaciones, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al mundo y por amor a su alma. Ese tipo de cristianismo no hará la diferencia. Ese fue nuestro mensaje en parte en el retiro de jóvenes que tuvimos la semana pasada. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Juan capítulo 10 versículo 10 dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra significa extravagante, una vida que es mejor de lo que yo esperaba. La pregunta es, mi amado hermano, ¿es ese tipo de cristianismo el que tú estás viviendo? ¿Estás reflejando esa vida abundante? Porque es ese ejército de cristianos el que va a ser sal de la tierra y luz del mundo. Cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor. Versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto probó la paciencia del Señor? ¿Ustedes han visto esos muchachos que prueban a sus padres? Esos muchachos que tratan de ver hasta dónde, qué tan lejos pueden llegar en la desobediencia sin ser disciplinados. Hay cristianos que son así. Ellos comienzan a acercarse al mundo, nada pasa. Se acercan al mundo, nada pasa. Y se sienten confiados y comienzan a tentar la paciencia de Dios. Y Pablo le está diciendo a los corintios: no malinterpreten la paciencia de Dios, porque estos judíos en el desierto malinterpretaron la paciencia de Dios y miles fueron muertos. Miren, mis hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. El problema es que nosotros no sabemos dónde está ese límite. La paciencia de Dios tiene un límite, nosotros no sabemos dónde está. Cuando es un cristiano el que pasa ese límite, entonces recibe la disciplina de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12 versículo 6: Dios al que ama disciplina. Y ahora escuchen esta palabra: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota. Hay padres que son muy débiles con sus hijos, y cuando tienen que disciplinarlos, toman un pañal de tela y le dicen: eso no se hace. No, eso no es azotar a un hijo. Dios no disciplina con pañales.
Dios disciplina con lo que es necesario para que participemos de su santidad. Y Pablo más adelante va a decir a estos hermanos en Corinto que ya algunos de ellos habían sido disciplinados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, hablando de cómo algunos corintios participaban de la cena del Señor en una manera inapropiada, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Traspasaron ese límite. ¿Quiere decir eso que toda persona que se enferma es por un castigo de Dios? No, de ninguna manera. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice de Epafrodito que enfermó por la obra de Dios. Y dice que estuvo casi expuesto a la muerte. Y al mismo Timoteo tiene que decirle: Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No, no toda persona que se enferme es por un castigo de Dios. Pero mis amados hermanos, esa realidad no elimina la enseñanza bíblica de que Dios muchas veces enferma como disciplina. ¿Y qué pasa cuando es un incrédulo el que traspasa ese límite? Bueno, te voy a responder con Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay personas que escuchan el Evangelio, saben que la Biblia es la palabra de Dios, saben que es la verdad, pero están probando la paciencia de Dios. Hasta un día. Hay un día en que una persona sin saberlo cruza una raya. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por último, Pablo dice: cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y aparentemente Pablo está haciendo referencia a esa escena, dice que al día siguiente, Números 16, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra Moisés. Y dice que perecieron por el destructor. Así como decíamos de la codicia, mis amados hermanos, muchos cristianos toman la murmuración como un pecado ligero. Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Porque Dios sabe que la codicia es altamente nociva, la murmuración, perdón, es altamente venenosa y profundamente ofensiva a Dios. Cuando tú te quejas, tú estás poniendo en dudas la bondad, el amor, la sabiduría de Dios. No, pastor, usted no me está entendiendo. Yo no me quejo de Dios, yo me quejo de mi marido, o de mi esposa, o de los hermanos de la iglesia. O, pastor, de quien yo me quejo es de ustedes, los pastores de la iglesia, y de los diáconos. No es de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te engañes a ti mismo. ¿Quién controla tus circunstancias? ¿Quién controla a tu marido, a tu esposa, a los pastores, a los diáconos y al mundo entero? Es Dios. Cuando tú te quejas de tus circunstancias, tú te estás quejando del Dios que las gobierna. Te estás quejando de Dios. Y para Dios eso es altamente ofensivo. Era Dios que había puesto a Moisés y Aarón como líderes en el pueblo. Y estos israelitas no tuvieron reparos en murmurar contra ellos, y Dios lo tomó a título personal. Ahora, no pierdan de vista algo, hermanos. Tan pecaminoso es murmurar como prestar oído a la murmuración. Las dos cosas son igualmente pecaminosas. Yo no voy a hacer este ejercicio hoy aquí de ninguna manera, pero yo estoy seguro que si yo pidiera en este momento
a todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que levantaran su mano, todos los que quisieran tener una iglesia libre de murmuración. Yo creo que todos levantarían la mano. Dudo mucho que un cristiano diga, no, a mí me fascina una iglesia llena de chisme. No, no, yo lo dudo. Todos levantarían la mano. Ok, ya que tú levantarías la mano y tú quisieras tener una iglesia libre de murmuración, déjame decirte que eso es posible. Solo tienes que hacer dos cosas. Una, deja de murmurar. Deja de murmurar. Deja de quejarte de personas que no están allí. Tú tienes una queja con un hermano, tienes dos alternativas. O se la dices al hermano o le pones un manto de amor. Ahora, yo le decía a una persona en estos días, echarle un manto de amor a una ofensa no es tan fácil. Cuando yo era muchacho, a mí me encantaba leer a Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no puedo entender cómo es que un hombre que podía escribir poesías tan hermosas. ¿Qué es poesía? Me preguntas cuando clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Cómo un individuo que podía escribir versos así escribía cuentos tan terroríficos? Yo no sé cuántos de ustedes han leído los cuentos de Bécquer, pero yo los leía cuando era inconverso y dormía con los pies agarrados de noche. Había uno en particular de una muchacha que fue dejada por el novio en el altar, y cada vez que la enterraban y le echaban tierra encima, la muchacha sacaba la mano. Yo me acuerdo leyendo ese cuento de noche. ¿Sabes una cosa? Las ofensas, cuando tú las entierras, tratan de sacar la mano. Ellos después se dieron cuenta finalmente que lo que la muchacha quería era que el novio le pusiera el anillo de compromiso. Desde que le puso el anillo de compromiso al cadáver, bajó la mano y se quedó enterrada. Cuando tú dices, yo voy a tirarle un manto de amor, tú tienes que saber que tú estás entrando en una batalla en tu corazón, porque el diablo tratará por todos los medios posibles de traer a tu memoria esa ofensa una y otra vez, y tú vas a tener que decirte a ti mismo una y otra vez, yo le eché un manto de amor, lo que ese cristiano me hizo, lo que ese hermano de la iglesia me hizo, esa ofensa ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entiérralo. Ahora, si tú no estás dispuesto a enterrarlo, entonces ve responsablemente a la persona que te ofendió y habla con ella y solo con ella, a menos que después tú necesites un testigo para cumplir Mateo 18. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Deja de murmurar. Ahora, eso no es suficiente. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Cada vez que un hermano de la iglesia se queja delante de ti de otro hermano, sea cualquiera, un hermano, un pastor, un diácono, quien sea, mi amado hermano, mi amada hermana, si alguien se queja de otro hermano de la iglesia delante de ti, tú le tienes que decir, mi amado hermano, mi amada hermana, es obvio que tú tienes un problema en tu corazón con esa persona. Yo te voy a dar un tiempo prudente puede ser una semana. Yo te voy a dar un tiempo prudente para que tú hables con esa persona. Si tú no lo haces, yo quiero que tú sepas que responsablemente yo voy a ir y le voy a decir, fulano o fulana tiene un problema contigo. Y yo te aseguro que esa persona jamás volverá a murmurar delante de ti. Cuidado con la murmuración. Ese es un pecado altamente divisivo. Es un pecado altamente ofensivo a los ojos de Dios. Dice la Biblia que hay 6 cosas que odia el Señor, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. A Dios le repugna la murmuración. He aquí 5 advertencias.
cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría, cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con la murmuración. Y ahora Pablo dice en el versículo